Fíjense. Hay que tener en cuenta para dónde gira la máquina que vamos a balancear. Este balanceo es un balanceo dinámico. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el plano A. En esta sección, esta es una sección de una turbina. Y acá se ve por acá el plano F, por acá. Todos estos puntos de la A hasta la F son puntos de balanceo, en donde el rotor está diseñado con alojamientos para ahí enroscar los pesos. Y entonces, pues, lograr un balanceo. Hablando del análisis de alta vibración por rangos de frecuencia, existen 6 tipos. El de sincronía, que sería de una X, vibración síncrona, y pues es a la misma velocidad del rotor. El segundo es no síncrona, o sea, cualquier vibración fuera de 1X. Entonces, 2 es la síncrona, la no síncrona, y la tercera es la subsíncrona, cualquier frecuencia menor a 1X. Por ejemplo, 0.48 por X, 0.59, 2/3 de X. La número 4 es la supersíncrona, o sea, cualquier frecuencia mayor que 1X, ejemplo 1.3X, 2.5X. Y número 5, subarmónica, una frecuencia menor a 1X, y superarmónica, me equivoqué, es armónica, con una frecuencia mayor a 1X. Bueno, ¿qué se puede balancear? Se pueden balancear compresores, se pueden balancear turbinas hidráulicas de gas, de vapor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sigamos. Fíjense que también, pues aquí tenemos a la izquierda, les represento una vibración normal y una alteración por algún fenómeno, ¿sí? Algo que esté pasando ahí que le meta vibración. Tenemos normas y estándares para decidir cuándo balancear de acuerdo a nuestros datos. ¿Qué vamos a hacer en el balanceo? Pues más que nada vamos a hacer un análisis de partícula. Para realizar el balanceo se va a tratar el rotor como pequeñas partículas y se utiliza vectores. Entonces tenemos nuestro rotor, vamos a tomar un punto en ese rotor y vamos a tratar con física de partículas como si fuera un elemento por aparte. Tenemos entonces por aquí un rotor que no, ese es un rotor de una turbina. Tenemos pues una turbina de vapor. Y bueno, ahí les estoy representando un observador. El observador va ahí a donde está viendo el observador, es donde se van a poner los contrapesos. En alguno de los puntos que les mencionaba en las anteriores slides. Y por ahí viene al lado izquierdo arriba donde dice Balancing Drum. Ahí vienen por ahí. Bueno, pues algunos puntos de donde se ponen los pesos de balance. Aquí está representada una chumacera, el rotor, y ahí donde dice Vibration Probe es donde vienen los 2 sensores. Y les decía, vamos a ver vectores, ahí están representados los vectores. Entonces, ¿qué sigue diciendo esto? Pues la vibración es todo movimiento repetitivo, movimiento que se repite cíclicamente con todas sus propiedades. Es un movimiento repetitivo. ¿Y cuándo vamos a decidir balancear? Pues según la norma. Según la norma. Y pues las características de la vibración son 3. Es amplitud, o sea, la distancia que recorre un punto
ya sea de pico a pico o desde el punto central al punto máximo. En este caso, la amplitud se vería reflejada en esta gráfica, dice 40 micras, pico pico, full scale. O sea, desde el cero hasta el perímetro serían 40 micras. Eso sería la amplitud. Es la distancia. Este sensor, igual que el anterior, pues recorren, por aquí no sé si estaba por aquí el anterior. Bueno, miren, por aquí yo estoy representando dos planos, el X y el Y. En cada punto hay un sensor como estos que están aquí arriba de mi imagen. ¿Sí? Esos son sensores donde se mide. mm, En este caso hay dos tipos de sensores de vibración. Este caso es de inducción, ¿sí? Y el otro es el de desplazamiento, que el de desplazamiento está sobre la carcasa, este está sobre el rotor. Para hacer el balanceo dinámico se pueden utilizar los dos. Entonces, seguimos viendo los conceptos y decimos que la frecuencia, ¿cuántas veces se repite la vibración en el periodo de tiempo? O sea, qué tanto está vibrando en relación al tiempo es la frecuencia. El ángulo de fase es el punto alto de la vibración. ¿Qué tan alejado se encuentra de coincidir con un pulso de referencia generado por un sensor viendo esta muesca sobre el rotor? Bueno, ustedes saben que los sensores que miden, aquí hay dos tipos de sensores que vamos a utilizar para este trabajo, que vendría a ser el que mide la velocidad del rotor y este de inducción, que va a decir qué tanta amplitud está teniendo la vibración. Entonces, acá tenemos un gráfico con donde se ve la frecuencia, hasta cuántas revoluciones levanta la máquina, ¿sí? Y luego la fase en grados. Y acá es donde se representa la elipse, la elíptica, de cómo se está moviendo ahí donde no hay espacios donde cruza de velocidad, el sensor de velocidad. Entonces, por aquí tenemos también el sentido de giro y o sea, la dirección hacia donde está girando. Normalmente este tipo de máquinas se están balanceando en plantas eléctricas o en la industria pesada. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí los límites que les comentaba, límite máximo, límite mínimo, y tenemos que bajo la norma 10.816 viene cuándo es aceptable una vibración y cuándo no. Por ahí viene, miren, en verde son los aceptables, en amarillo dice que pues no es satisfactorio, hay que estar en alerta y el peligro empieza por aquí alrededor de las 7 milímetros por segundo o pulgadas por segundo. Aquí les puse un ejemplo de lo que vendría a ser la vibración sísmica. La vibración sísmica es un tipo de sensor que mide la vibración sobre la carcasa de la máquina, no sobre el rotor como los anteriores que estamos viendo. Y bueno, por ahí tiene los límites de la vibración. La amplitud se mide en micras. Este es el de los sensores eh, proximitor o los de desplazamiento y también en milésimas de pulgada o mils, dependiendo del sistema de unidades. La velocidad se mide en unidades de longitud y unidades de tiempo. Por ejemplo, milímetros por segundo, esos son los sísmicos. Las pulgadas o pulgadas por segundo, inches per second. El ángulo de fase se mide en grados, 1/360, y la frecuencia se mide en ciclos por minuto o en ciclos por segundo, pero es muy útil referirla a múltiplos o son múltiplos de la velocidad de rotación del equipo. Bueno, ahí yo les estoy mostrando cómo se saca la elipse, pues con la ayuda de dos sensores de inducción, dos proximitors. Y bueno, abajo tenemos lo que vienen siendo las gráficas polares, que es con la que vamos a desarrollar el balanceo, cómo vamos a balancear la máquina. Entonces, por ahí tenemos una representación de cómo queda la gráfica polar. Fíjense que empiezas a rodar y ahí va subiendo la velocidad y se está graficando
la amplitud de la vibración a 420 revoluciones, a 1000, a 1000, 1600, 2000, 2400 revoluciones, y fíjense, se va generando un vector desde el origen hasta las 2400 revoluciones, hasta que llega al punto máximo. En este caso es un equipo que gira hasta 3600 y ese sería el punto máximo de vibración. En ocasiones el punto máximo de vibración no está en las 3600, sino en otros puntos, o en intermedio tiene velocidades críticas. Para sacar la gráfica polar se utiliza solamente un solo sensor. En este caso el sensor X está a 0 grados y el sensor Y también. Sí, pero si lo estaríamos viendo de frente, el X estaría, esos 0 grados serían como, digamos, 45 y el Y estaría 135, ¿verdad? Dependiendo cómo veas y para dónde gire tu máquina. El sentido de giro es muy importante para lo del balanceo. Sigamos. ¿Qué vamos a ver en este video? Pues cómo corregir desbalance. No desalineación, no desgaste, no resonancia, nada más de desbalance. Y ese desbalance, ¿en qué puede basarse el desbalance? Pues a que aquí al inicio del video les puse un ejemplo de que puede haber, bueno, tiene este eje tiene su centro, pero puede tener alguna masa, puesto que, o sea, que esté más pesado de algún punto, que, por ejemplo, en este caso, que alguna álave esté un poquito más pesada, o algunas álaves estén más pesadas que otras, y ese tipo de desbalance es el que pudiéramos corregir, ¿no? O sea, cuando una masa se sale y digamos está más pesado, por ejemplo, aquí en DA, ¿sí? Y que que si tuviera por aquí una gráfica de colores, digamos, del verde al rojo, y estuviera viendo lo más pesado, estaría en rojo esto que estoy señalando, en donde está DA en verde. Entonces, vámonos al balanceo. Dijimos, a lo mejor vamos a balancear una máquina que ya está en rojo. ¿Y qué sigue? Que pues vamos a ver desbalance. ¿Cómo corregir un desbalance? Hay dos tipos de balanceo, el estático y el dinámico. Nosotros vamos a ver el dinámico. Aquí les tengo un ejemplo. Es una gráfica polar. La línea negra representa las micras. Bueno, en este caso son milímetros por segundo. Bueno, la imagen contradice porque le pongo milímetros por segundo y luego acá le pongo micras. Se puede hacer con los dos, con los sísmicos y con los de desplazamiento. Los sísmicos son en milímetros por segundo y los desplazamientos son en micras. Entonces, vamos girando el equipo, compresor o lo que se vaya a balancear, y se va generando un vector. En este caso aquí está en 120 RPM, 2100, 3600. Y se genera un vector. Se genera un vector O. Este vector O, si acá son 0 grados, pues está aproximadamente a 25 grados. Y se toma cuánto es lo que la distancia, ¿verdad? Entonces aquí yo le estoy calculando 12.2 micras. ¿Ah? 12.2, vemos las escalas, ¿sí? Aproximadamente 12.2 micras es por aquí así. Ahí corresponde. Ese es un vector origen, ¿sí? Con la gráfica polar, el vector origen me está diciendo, pues, para dónde está. Con este vector vamos a trabajar para balancear. Aquí está representado arriba, dice 12.2 a un ángulo 25, es una representación polar. Y luego abajo lo represento escalarmente, con su x, 0. Le puse una escala ahí, y y x menos 11, me recorro a menos 11 micras, y luego y0, y luego y en 5. Y para definir el punto 2 entonces está vectorial, perdón, está definido de dos formas acá a la izquierda. Entonces aquí tenemos el vector en polar y en escalar a la izquierda. ¿Qué hacemos con ese vector? Bueno, el procedimiento dice agréguese un peso de prueba. Acá en el punto rojo a la derecha arriba le agregué 1 gramo. Es arbitrario, a donde lo ponga no importa. Entonces yo decidí poner 1 gramo
a 112.5 grados. Si ustedes representan acá 0 grados, acá 180, pues ahí donde está el punto rojo, aproximadamente son 112 grados. Y agregué 1 gramo. Después de que agregué ese gramo, hay una fórmula para calcular el peso. Si se las debo, pero hay una fórmula para calcular el peso el peso de prueba, ¿verdad? Pero por lo general, pues la máquina y va a traer los alojamientos y de acuerdo con las refacciones del fabricante, ellos les van a vender pues son como unos pernos para alojar ahí en los orificios. Entonces, vamos a decir que aquí es hipotético, estoy agregando 1 gramo. Y luego, ¿qué sigue? Se saca el vector O negativo, que es lo que bueno, el peso se pone el peso arbitrario, pero antes de poner el peso, nosotros estamos calculando esta O, ¿verdad? Esta O negativa. Esta O negativa es exactamente este vector y por aquí está, es un punto alto O, o prima, o negativo. Esta O prima mide exactamente lo mismo, 12.2 micras, pero en vez de que sea 25 es a 205, pues son 25 más 180, 205, y está en polar, 12.2 a 205, y también está en escalar, X0 con 11 y Y0 con menos 5, y ahí cuadra. Hasta ahorita lo único que hemos hecho es calcular el vector negativo y poner el peso. El peso fue arbitraria la medida, no hay una fórmula para decir a tantos gramos. Hay sugerencias, pero pueden ir probando ahí con experimento. ¿Qué sigue? Después de que pusimos el peso, este rojo, se genera un vector V. ¿Por qué? Porque estás afectando el plano. Bueno, hasta eso estamos afectando un plano, ¿no? Cuando es balanceo en dos planos, pues se toma nota de este vector B, el amarillo. En este caso, la coordenada polar dice 9.6 a un ángulo de 332 y ahí viene en escalar también. Cuando es el balanceo en dos planos, se quita el peso y se pone el peso en la cara contraria. Es como si esa cara la quitamos y igual a la misma ubicación, pero del lado contrario. Imagínense que ponen una mano así enfrente de la cara del rotor. Entonces, ¿qué sigue? Agarrar ese peso, si lo puse aquí, le doy la vuelta a la mano, a la otra parte del rotor y lo pongo así. A la misma ubicación, pero en la cara contraria, con caras encontradas, de acuerdo a la norma, por ahí viene en la norma cómo volver a poner el peso. Pero vamos a suponer que estamos balanceando en un plano. Arriba de 1000 RPM es en dos planos. Pero aquí vamos a decir que nada más un plano para no revolverlos. Y entonces se generó este vector B, el amarillo, y vamos a decir que es la nueva vibración. Bajó un poquito porque me dio a 9, andaba en 12. Y entonces, ¿qué sigue? Pues represento menos O. ¿Cuál es menos O? O negada, ¿verdad? Es lo contrario a la primera vibración. La represento con un vector. ¿Qué sigue? Represento B. ¿Cuál B? Esta B, ¿no? La V del vector que se generó después del peso de prueba, el rojo. Entonces tengo V. ¿Qué sigue? Pues una vez que tengo O negativo y B, calculo el vector T. El vector T determina el sentido de giro al que se recorrerá la masa. En este caso será en contra de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Va a girar a la izquierda. La masa, de donde yo la tengo, la voy a cambiar hacia la izquierda. ¿Cuántos grados? Los grados que forman entre T y O negativa. Estos números, ignórenlos, esos me los dio el software donde yo hice esto, se llama FET. Y luego pues me va quedando algo así, ¿no? O sea, mi vector O, que es el original, el vector V, que sería el original más el test, o sea, el peso de prueba, más el original me generó V, y T es el vector de balanceo,
que calcule aquí, ¿sí? Lo podemos calcular pues con trigonometría o con software o en el mismo Excel. Y entonces, ese vector T se desplaza hacia abajo. El verde se desplaza hacia acá donde está el café, las T's. Y se calcula el ángulo beta, que es este que está aquí, entre O y T, o en el centro. Fíjense que ahí también tengo el ángulo beta. El ángulo beta se calcula T también. Tenemos T por acá. Con trigonometría calculamos T. En este caso T me dio en 10 a 254 grados. Esos 254 grados me dieron, digamos que en el origen. Y bueno, acá empieza el 0 y le da toda la vuelta. Llega a 180 y luego llega a 270, pero no pasa a 270. O sea, entonces da 254. Es la inclinación que tiene con respecto a mi eje, tomando en cuenta que por aquí, por donde está el cuadrito del valor, es 0, a la derecha es 180. Entonces calculé T, este vector te lo desplazo hacia acá, hacia el centro, para hacer mis cálculos. Y ese T' me va a dar 10 a un ángulo de 254 y me va a dar beta. Entonces, ya que trasladé ese vector hacia el centro, obtengo mi ecuación de balance donde voy a neutralizar con una O negada la O original y el factor, el ángulo beta. ¿Qué sigue? Ese ángulo beta es lo que voy a recorrer. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda mi peso de prueba. Acá arriba dice beta 49.8, lo estoy recorriendo. Vamos a decir hacia la izquierda, porque fue lo que me dio mi trabajo vectorial para poner el peso de corrección. ¿Cómo calculo el peso de corrección? Bueno, el peso de corrección es igual al vector O, que es el original, sobre T, que es el vector T que calculamos aquí, donde se formaba el equilibrio con menos O, V y T. Y da 12 entre 10 por 1. Entonces el peso de corrección va a ser 1.21 gramos. Quitamos el gramo que estaba a 112 gramos que habíamos puesto arbitrariamente. ¿Sí? Esos 112 gramos le restas los 49 que es beta, 49.8 y te da 62.7 grados. Es esta línea negra con el punto azul donde estaría el nuevo peso. El nuevo peso para balancear. ¿Sí? Aquí está representado, miren, son 62 grados, este arquito. ¿Qué pasa si el vector T hubiera salido hacia el otro lado? Bueno, pues el punto se tendría que recorrer a la derecha. Entonces movimos este peso. Aquí había 1 gramo y ahora vamos a poner 1.2 gramos a 62 grados. ¿Sí? ¿Cuál es 62 grados? Bueno, suponiendo que acá está el 0, subimos 62. ¿Qué hice? Le resté los 112 gramos, perdón, 112, le resté beta y ahí da el 62 grados. Bueno, entonces ahí ya le agregamos el peso de balanceo y volvemos a rodar la máquina y tenemos un nuevo vector O. En este caso me dio 1.5 micras. ¿Sí? Y pues vean que la vibración bajó de 12 a 1, nada más agregando este método. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención y espero se entienda un poquito este balanceo. Cuando es en dos planos, antes de poner, se toman las lecturas de cada peso de prueba y luego ya se agregan simultáneamente los dos pesos en cada uno de los planos y pues es de acuerdo a la norma, ¿no? Pero la esencia del balanceo dinámico es este.